Bienvenidos una vez más a estos videos tutoriales del profesor Kun. Bueno, ahora veamos lo que es la parte de programación estructurada que surgió después de la programación modular. A finales de los 70 surgió una nueva forma de programar que no solamente daba lugar a programas fáciles y eficientes, sino que además estaban escritos de manera que facilitaba su manejo y comprensión, no solo proveyendo ventajas durante la fase de desarrollo, sino también posibilitando una más sencilla modificación posterior. El teorema del programa estructurado propuesto por Born-Jacobini demuestra que todo programa puede escribirse utilizando únicamente las tres instrucciones de control siguientes: secuencia, instrucción condicional e iteración, que es un bucle de instrucciones con condición al principio. Solamente con estas tres estructuras se puede escribir todos los programas y aplicaciones posibles. Si bien los lenguajes de programación tienen un mayor repertorio de estructuras de control, estas pueden ser construidas mediante las tres básicas citadas. Bueno, empecemos. Las dos tipos de estructuras que vamos a tener es el tipo de estructura secuencial, que obviamente explicaremos en unos instantes, y la estructura selectiva o de selección, que explicaremos posteriormente. Vayamos con la primera. Una estructura de programa es secuencial si las instrucciones se ejecutan una tras otra a modo de secuencia lineal, es decir, que una instrucción no se ejecuta hasta que finaliza la anterior, no se bifurca ni se repite el flujo del programa. Esto lo podemos ver en el ejemplo que tenemos en la diapositiva que estamos teniendo en pantalla. Si ustedes ven, va de corrido y no se repite ni se bifurca. La estructura selectiva o de selección permite que la ejecución del programa se bifurque a una instrucción o conjunto de ellas según un criterio o condición lógica. Solo uno de los caminos de la bifurcación será tomado para ejecutarse. Las palabras claves son if, then, else y and if, que constituyen la estructura de la instrucción condicional. Ahí podemos ver la instrucción en pantalla. Si A es mayor que B, entonces, ¿qué quiere decir? Que si se cumple esa condición, entonces va a imprimir A es mayor que B. Pero si no se cumpliera esa condición, entonces lo que va a imprimir A no es mayor que B. ¿Sí? Entonces ahí está la condición. Si se cumple la primera y si no se cumple la segunda, pero nunca se ejecutarán las dos condiciones. Vamos a la estructura iterativa. Un bucle iterativo o iteración de una secuencia de instrucciones hace que se repita su ejecución mientras se cumpla una condición. El número de iteraciones normalmente está determinado por un cambio en una condición dentro del mismo bucle, aunque puede ser forzado o explícito por otra condición. Esta instrucción tiene tres palabras reservadas: do, while y loop, que conforman el bucle while. Aquí tenemos en la pantalla, por ejemplo, que tenemos dos variables A y B,
y lo que dice ahí, do while, vas a hacer mientras B sea mayor que A. Mientras eso sea cierto, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a hacer las operaciones que está ahí, y cuando esa operación se cumpla, cuando B sea mayor que A, lo que vamos a hacer, mientras eso se siga cumpliendo, vamos a seguir en ese loop. Cuando eso se cumpla, vamos a irnos a la siguiente instrucción después del loop. Bueno, venimos con el anidamiento. Cualquier estructura que tengamos puede tener instrucciones simples o puede tener a su vez dentro de estas estructuras otras estructuras que pueden contener otras. Todo depende de la complejidad del programa. Bueno, ¿cuáles serían las ventajas de esta programación estructurada comparada con el modelo modular? Los programas son más fáciles de entender que con el modular. Pueden ser leídos de forma secuencial y no hay necesidad de hacer seguimientos de saltos entre líneas de goto o cosas así por el estilo dentro de los bloques del código para intentar entender la lógica. La estructura de los programas es clara, puesto que las instrucciones están más ligadas o relacionadas entre sí. La reducción del esfuerzo en las pruebas y depuración, el seguimiento de los fallos y errores del programa, o el debugging, que es el seguimiento de estos, se facilita debido a la estructura más sencilla y comprensible, por lo que los errores se pueden detectar y corregir más fácilmente. La reducción de los costos de mantenimiento, analógicamente a la depuración. Durante la fase de mantenimiento, modificar o extender los programas resulta más fácil. Los programas son más sencillos y más rápidos de confeccionar. Se incrementa el rendimiento de los programadores comparado con la forma anterior de programación. En un bajo nivel, los programas ejecutados con frecuencia están compuestos de simples estructuras de flujo de programas jerárquicos. Estas son secuencias de selección y repetición. Secuencia se refiere a la ejecución ordenada de instrucciones. La selección es una serie de sentencias que es ejecutada dependiendo del estado del programa. Esto es usualmente expresado con las palabras clave como if, then, else, end if, is, switch o case. En algunos lenguajes las palabras clave no puede escribir textualmente, pero debe ser delimitada. En la repetición se ejecuta la sentencia hasta que el programa alcance un estado determinado o las operaciones han sido aplicadas a cada elemento de una colección. Esto es usualmente expresado con las palabras clave como while, repeat, for o do, until. A menudo se comenta que cada bucle solo debe tener un punto de entrada y la programación estructural original también un punto de salida, y pocos lenguajes refuerzan esto. Un lenguaje es escrito como estructurado en bloques cuando tiene una sintaxis para encerrar estructuras entre palabras claves tipo corchete, como una sentencia if, en Argol 6b, o una selección de código entre corchetes begin, end, como en PL, o las llaves abrir y cerrar
paréntesis de C, y muchos otros lenguajes posteriores. Por otro lado, los lenguajes de programación estructurada de alto nivel. Es posible hacer que la programación estructurada en cualquier lenguaje de programación, aunque es preferible usar algo como un lenguaje de programación procedimental. Algunos de los lenguajes utilizados inicialmente para la programación estructurada incluyen ALGOL, Pascal, PL, Ada, pero la mayoría de los nuevos lenguajes de programación procedimentales desde entonces han incluido características para fomentar la programación estructurada y a veces deliberadamente omiten características en un esfuerzo para hacer más difícil la programación no estructurada. Posteriormente a la programación estructurada se han creado nuevos paradigmas como la programación orientada a objetos, la programación por capas, etc. y el desarrollo de entornos de programación que facilitan la programación de grandes aplicaciones y sistemas. Por último, no quisiera pasar por alto, estos son los libros de donde tomé la información para realizar el presente trabajo.